Hola, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este BizMind Talks. Mi nombre es Ignacio Moreno. Y hoy estoy compartiendo aquí en un estudio que me pongo a pensar y se me va a poner bastante grande. En un principio tenemos un grupo aquí de gente maravillosa, talentosa, unos productores increíbles quienes han dispuesto este espacio para compartir con ustedes. El día de hoy venimos a conversar sobre cosas muy interesantes y no quiero darles detalle antes de primero agradecer a quienes han hecho posible este espacio. A mi amigo Edgadia Ponte, que siempre es una persona que se mantiene muy cercana, es un mentor, es un gurú, y la verdad es que haya habilitado que podamos estar aquí compartiendo, para mí es un orgullo. En segundo lugar, también felicito a todo este equipo, gente que hace posible que este estudio se transforme en una ventana para poder comunicarnos con ustedes y compartir contenido que pueda tener una calidad, una relevancia y una importancia para ustedes y que ojalá les sirva, les nutra en cualquiera sea la etapa que estén en su vida desde el punto de vista personal o profesional. Muy bien. Bueno, como les decía, mi nombre es Ignacio Moreno y hoy les vengo a hablar de un tema que fue muy interesante definirlo porque está muy presente en mi vida. Es un tema que de alguna forma se topó con la historia de mi carrera, de mi vida, y que por tanto me ha generado una buena cantidad de satisfacciones. Y creíamos que compartir esa experiencia con ustedes podría generar algún aprendizaje, algún aporte que ustedes pudieran valorar. Se trata de los emprendimientos digitales con impacto social. Y cuando uno dice emprendimientos sociales o emprendimientos digitales con impacto social, tenemos que poner un poquito el contexto. Y como este espacio me dijeron que era un tiempo amplio, que podría hablar un poquito de cómo habíamos llegado a eso, y les quiero narrar un poquito de dónde viene toda esta base al cual concluyó o con la cual se generaron estos emprendimientos digitales con espacio social. Aquí donde estoy parado, ya son 23 años que vengo trabajando en la industria tecnológica. Básicamente comencé muy joven, comencé a los 19 digamos, dentro del ADN, dentro de la forma de pensar y de ver, me apasioné por, desde muy joven, estar involucrado en escuchar problemas que tuvieran sobre todo las empresas y los negocios. Entonces, estamos hablando de una industria tecnológica, estamos hablando de una industria que normalmente habían bancos, habían petroleras, habían empresas de distribución, manufactura de servicios. Resulta ser que cuando uno se inicia en este tipo de ambientes, uno por lo general está en un equipo de trabajo, una cosa muy corporativa, muy empresarial. Y yo tuve la oportunidad, tuve la dicha de comenzar en el área de negocios. ¿Por qué en el área de negocios? Porque básicamente es un área muy positiva, muy poderosa, desde la que tú puedes tener una cantidad de interacciones con clientes y puedes hacer las preguntas correctas para saber qué es lo que está pasando dentro de las empresas. Les soy muy sincero, a mí me enganchó, yo me enamoré del proceso de escuchar clientes y de comprender cuáles eran los posibles problemas que tenían, y sobre todo me sentí muy afortunado porque el día de hoy podíamos hablar con una petrolera, el día de mañana hablábamos con una empresa de banca o una industria, y eso desde todo punto de vista era muy enriquecedor. Bueno, para echarles el tiempo corto, obviamente dentro de ese desarrollo, ese reconocimiento de la industria, se van formando unos perfiles y el perfil de negocios y de persona de ventas netamente no era suficiente. Y decidí entonces empezar a crear nuevos modelos de servicio, empezar a interesarme mucho más de cómo hacer trabajos en equipo y de cómo poder armar estructuras que permitieran solventar los problemas de las empresas de una forma más efectiva. Y bueno, las experiencias fueron muy buenas, temas de outsourcing, temas de desarrollo tecnológicos, y en algún punto de todos estos emprendimientos y estos desarrollos me tuve que enfrentar a la realidad de tener que resolver un proyecto, un problema para un negocio y tener que meterme de frente en los temas técnicos. Para lo cual fue, creo que, un cambio importantísimo en mi vida. Empecé a meterme en las consolas, en desarrollo de software, bases de datos, en temas que tenían que ver con
puesta en marcha de sistemas empresariales. Y esto, digamos, me sacaba o me permitía ampliar mi zona de confort para poder atender los retos de una forma más integral. ¿Por qué les cuento todo esto? Si bien es cierto, y yo creo que muchos profesionales del área de tecnología se pueden ver reflejados en mi historia, si bien es cierto, y hoy en día más hay un boom para poder uno trabajar desde diversos roles en un equipo de trabajo para un negocio, les confieso que siempre me quedó un vacío. O sea, es un vacío que te va creciendo y tú dices, oye, si bien todo esto es muy emocionante, finalmente el equipo de trabajo que se construye para generar una solución hace lo que el cliente le pide que haga. Es decir, tienes una limitación en la cual tu alcance es finalmente lo que terminas haciendo por lo que te pagan. Y con los años te vas dando cuenta que en tu mente se va generando un potencial de ideas y dices, oye, esto que me están poniendo a resolver de una determinada manera, esto se podría resolver de una manera mucho más amplia, se podría dar un enfoque. Ahí empiezan a gestarse lo que son las ambiciones. Y es un poquito, quiero llamar a ese sentimiento, porque ya después de tantos años, con alguna frecuencia, uno nota que los colegas sienten ese tipo de ambiciones y precisamente es parte de la historia ver cómo quizás ustedes podrían conseguir la manera de canalizarlas. Entonces les sigo contando, cuando empiezan a despertarse, digamos, estas inquietudes muy en el fondo del corazón, se unen algunas circunstancias adicionales. Yo vivo en Colombia, tengo 12 años en Colombia, es un país maravilloso, me ha dado la bienvenida a mí y a mi familia y la verdad hemos conseguido aquí un hogar sin igual. Sin embargo, uno de los retos de cuando uno pasa de país, siendo yo venezolano viviendo aquí en Colombia, tiene que ver con reposicionarte. Es decir, vienes a trabajar en una industria, tienes que volver aquí digamos, a relacionarte con un entorno que no te conoce, tienes un track record de una cantidad de empresas y clientes de otro lado de la frontera, y eso vuelve y alimenta algunas otras inquietudes. Es decir, oye, ¿qué puedo hacer, verdad, en función de que los logros de mi trabajo puedan ser cada vez más de mayor impacto, más notables y permitan que uno en las aspiraciones profesionales que tiene se puedan desplegar al máximo? Bien, segundo elemento allí, la inquietud de hacer más, el entorno socioeconómico que sugiere la migración, que se une al hecho de comprender que los problemas que vivimos, sobre todo en Latinoamérica, y quiero hacer énfasis un poco en el entorno, tienen que ver con un tema muy común. O sea, cuando uno se va dando estas vueltas por estos países, te vas dando cuenta que en Venezuela hay crisis, pero en Colombia también hay crisis en el Perú, hay crisis en Ecuador, y digamos que esto fuera de ser algo que la gente normalmente sale en Twitter y protesta contra el gobierno y se queja de la crisis, para quienes hemos sido entrenados a identificar problemas y a resolverlos, se vuelve un poco fascinante, siéndole sincero. Estar en Latinoamérica tiene sus privilegios, porque si tú eres una persona de soluciones, aquí tienes una buena cantidad de problemas para poder aplicar a las soluciones. Entonces, este tercer elemento se une, el reconocimiento de Latinoamérica como un balde gigante de problemas y de oportunidades de mejora. A todas estas, hace 12 años, me pongo a hacer despliegues de software, de soluciones empresariales, etc. Y empiezo a ver cómo una de las crisis, de las tantas que hay en el continente, se empieza a acrecentar. Hay dos cosas, ¿no?, que empiezan a estar en el ambiente. Estoy hablando del año 2015, del año 2016, muchas implantaciones, todo muy chévere en México, por allá, visitas a Chile, visitas a Perú, etc. Y empieza a estar muy en boga un tema que me empieza a sonar, y es el de los enunciados de periódico. Entonces tú escuchas un día que uno de los gobiernos dice, la locomotora minera es uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico de Colombia, por ejemplo. Y ves que Ecuador dice lo mismo, y ves que la economía venezolana, con todos los problemas que tienes, va del petróleo a otro tipo de economías.
Y el mismo enunciado de periódico al día siguiente habla de otro flagelo. Habla del flagelo del desastre y el drama ambiental que puede estar generando una economía tan importante, por otra parte, como la minería. Entonces, eso empieza a estar en el ambiente, ahí empieza a haber mucha sensibilidad y sobre todo me parece muy interesante contarles esto en este momento, porque acabamos de pasar de la pandemia, acabamos de pasar una pandemia, estamos en momento de reactivación y yo creo que en la piel de todos y en la mente de todos hay una gran sensibilidad sobre lo que estamos haciendo por el planeta y cómo lo estamos haciendo. Entonces, con esta inquietud en mente, con este tipo de temas muy en boga, nosotros como personas de soluciones de software, se nos atraviesa la industria de los metales preciosos. Es una industria controversial, una industria la cual no es la nativa de nosotros, y nos piden hacer algunos acompañamientos consultivos para poder resolver algunos temas de manejo de datos en cierto grupo empresarial. Nosotros nos hicimos la tarea, como un negocio particular, tratamos como clientes particulares, muy normales, y nos dimos cuenta, cuando hurgamos, que detrás de esas necesidades de control de información de una empresa podrían estar existiendo realmente una necesidad que puede estar latente dentro de un sector completo, un sector entero, un sector económico importantísimo. Entonces, ahí les voy a empezar a contar que esta misma fascinación que nos ha llevado por entender problemas y solucionarlos, nos estamos consiguiendo un problema así de grande, que tenía muchas aristas, muchas complejidades, pero sobre todo que quien lo resolviera prometía que podría ser una gran trascendencia en lo social, en lo económico y en lo ambiental. Pues les voy a empezar a contar de qué trata esta problemática. Latinoamérica vive un momento de dolor, vive un momento como ya les dije, de drama, porque somos la fuente de una buena cantidad de minerales que se consumen en el mundo. Un poquito para darles perspectivas de esto, y sin ser amarillistas ni mucho menos, siendo muy sinceros, la cámara que estoy mirando en este momento, los celulares que ustedes están utilizando para poder ver este programa, las computadoras, los automóviles, las bicicletas y las motocicletas necesitan de la minería, necesitan de los recursos naturales que sacamos del piso y del subsuelo para poder ser procesados y convertidos en lo que hoy conocemos como una civilización. ¿Qué sucede? El 30% de esta producción, sobre todo en los metales preciosos, suele estar en manos o al frente de comunidades ancestrales, quienes han estado toda la vida haciendo este tipo de producciones y están generando unos daños ambientales, están generando problemas de formalización y que es muy difícil para los gobiernos poder administrar este tipo de actividades. Entonces, con un problema hacia el frente, y con un ente que nos estaba llamando, nos dicen, vengan y resuelvan, aquí hay un manejo de datos que resolver. Tuvimos la oportunidad de indagar sobre esta problemática y nos dimos cuenta varias cosas. Por ejemplo, 25 millones de gramos de oro produce Latinoamérica anualmente. De esos 25 millones de gramos de oro, pues están distribuidos en la mayoría de los países que en la región son productores. 30% de ellos es producido por la minería artesanal y de pequeña escala. Y básicamente el control sobre cómo es el proceso de exploración, de explotación, de extracción, de procesamiento y venta es altamente problemático de hacer. O sea, controlar eso es altísimamente problemático. Entonces, ya entendiendo que esto se podría manifestar en un caldo de cultivo para una buena cantidad de flagelos sociales y económicos, por otra parte empezaron a aparecer las soluciones. Es decir, hipotéticamente, los estudiosos de la industria comprenden que así como hay una minería que es mala, pero es necesaria, es inminente para la humanidad, hay una minería que puede ser amigable con el medio ambiente, en la cual se pueden mitigar la mayoría de los riesgos y donde el impacto ambiental se puede minimizar o bien a veces revertir. Entonces, conociendo, este tipo de oportunidades, nos dedicamos a poder
nos dedicamos, perdón, a poder identificar cómo es que funciona y nos dimos cuenta de un hallazgo muy interesante y era que para poder administrar las cadenas de suministro de minerales necesitamos una buena cantidad de datos. Es decir, necesitábamos saber quién era el ente que podía, o las personas o las comunidades que estaban minando. Necesitábamos saber si estaban cumpliendo con el marco legal. Necesitábamos saber si estaban pagando los impuestos. Necesitábamos saber todo el cumplimiento medioambiental en tratamiento para evitar uso de mercurio o malas prácticas ambientales. Y cuando tú reúnes y compilas todo eso, la gran necesidad que había era de información, de procesos y de data. ¡Voilà! Ahí empieza a tener sentido. Un equipo de gente con una orientación tecnológica enorme y una industria totalmente ajena, pero se dan cuenta que el futuro de una industria tan controversial necesita de la tecnología y muy pocas personas se habían dado la tarea de atenderlo. Fue así como después de desarrollar unos prototipos de plataformas de software para poder controlar lo que después llamamos la trazabilidad de los minerales, la trazabilidad del oro, de la plata, del cobre, del platino y cualquier otro mineral que se extraiga, tuvimos la oportunidad de crear un concepto que le llamamos Minario, que es el que presentamos o nos sirvió de carta de presentación para este espacio, y que finalmente Minario representa la esperanza, representa la oportunidad y el modelo de gestión que luego presentaríamos ante los diferentes beneficiarios como la salida, como la fórmula o una de las fórmulas por lo menos que desde la tecnología podríamos ayudar a esta industria, podríamos ayudar al planeta y a las personas que podrían estar detrás del proceso de la minería. Esto empieza a arrojar una cantidad de satisfacciones. Consiste, para que tenga un poquito de idea, en que hay un tercero neutral, que no compra, que no vende. Es un tercero que se encarga de decir las reglas del juego y dicen, bueno, las regulaciones del mundo dicen que por favor nos tenemos que portar todos bien, tenemos que cumplir una cantidad de requisitos, así que vamos a poner una plataforma de software en el medio, nosotros la ponemos, nosotros pagamos por eso y hacemos que las transacciones de compra-venta, extracción, puedan llevar para cada barra de oro o de plata o de cualquier otro mineral, puedan llevar toda la información que se necesita. Y esa información es visible ante todos los beneficiarios de la cadena de suministro. Entonces es visible ante el comprador que está en Europa, que le dicen de dónde sacó ese mineral, dónde están los soportes de dónde llegó ese mineral, desde el comprador que puede estar de nuevo en Asia, en Estados Unidos, en Europa, a diferentes agencias de regulación que son las que en la aduana allá le piden ese tipo de información al importador, a las agencias de exportación que son las que están aquí en Latinoamérica y también a los diferentes entes de control que puedan existir en la cadena de suministro. Cuando decimos esto, cualquiera dice, bueno, es una plataforma de software que resuelve un problema. La verdad es que dejo de describir los temas técnicos, etcétera, porque hay mucho de lo cual hablar. Les puedo decir que la satisfacción que se tiene profesionalmente identificando un problema muy grande y poder uno reaccionar con un equipo de trabajo y con los conocimientos que se adquieren en los años y poder plantear una solución que puede instrumentar que una economía de países enteros pudiera regularizarse, pudiera mejorar drásticamente la forma como se comporta con la sociedad y con el medio ambiente, es altamente gratificante. Quiero entonces poner ese punto allí y empezar a sacar las moralejas o los extractos que han sido valiosos y que creo que son más que pertinentes compartirlos con ustedes. Entonces, una gran inquietud personal y profesional, una gran sensibilidad para estar muy atento a los problemas que pueden existir en el entorno, una capacidad de reacción y una valentía de renunciar a otras cosas para dedicarse a resolver ese problema y finalmente una propuesta, un resultado prometedor con el cual sirve de vehículo y ojalá, o sea, es un vehículo que está en su proceso y ojalá pueda desplegar todo el potencial que tiene. Es un potencial que nosotros nos ha llevado a estar en, por ejemplo, países como en el Perú,
el poder exponer el modelo de gestión nacional en el Ministerio de Energía y Minas en el Perú, como la forma en la cual se tiene que gestionar la compra y venta de minerales en ese país, y finalmente algo que se puede replicar en todos nuestros países, incluyendo en Colombia. Quiero resaltar que ahora, desde mi punto de vista personal, que este fue un episodio que me enseñó muchísimo. El episodio Minario fue extremadamente aleccionador y que no sabía yo que iba a ser la primera parte de una cantidad de otras satisfacciones que me vendrían y sobre todo la fórmula, perdón, para resolver otros retos que vendrían. Les quiero contar otro tema. Les quiero contar sobre que en paralelo que estábamos haciendo la gestión con Minario, empieza la estampida de la diáspora venezolana en Colombia. Para nadie es un secreto, hay 2 millones de venezolanos en Colombia. Y la verdad es que viviendo acá y mientras estaba en los emprendimientos, me preocupaba un poco que la matriz de opinión que podría estar generándose a partir de la entrada de los venezolanos al país no fuese la correcta. Ya sabemos que en una población de 2 millones de personas hay muchísima gente buena, muchísima gente trabajadora, hay excepciones, como siempre, pero me preocupaba mucho que esa matriz de opinión no fuese la correcta. Fíjense cómo son las cosas. Parte de la experiencia fue un día de esa misma inquietud de decir que es que, digamos, independientemente de la nacionalidad que tengamos, quienes migran por lo general lo hacen para progresar. Decidí encender un día la cámara, hacer un video y me acompañaron unos amigos increíbles, algunos de ellos están aquí, y pudimos desarrollar un proyecto que llamamos Gente Capaz. Y de Gente Capaz se desarrolla la comunidad para el desarrollo y fomento de la economía de los venezolanos en el mundo. Y al momento de lanzar Gente Capaz fue algo muy bonito, fue como un grito y decir, no, que llegamos y que hay demasiada gente buena y tenemos bien que organizarnos para ver cómo enriquecemos y aportamos al país. Venimos a trabajar, venimos a pagar impuestos, venimos a aportar a toda la sociedad y tener un espacio para poder hablar de ello y poder decirlo frente a toda la nube negra que existía en Venezuela fue altísimamente satisfactorio. Ahora bien, parte de esa historia con Gente Capaz, además de otras iniciativas que se hicieron con beneficios sociales, hacer bases de datos de personas que pudieran ir a la inserción laboral, ir a la inserción estudiantil, cerrar brechas educativas, hacer centros de investigación y desarrollo con los venezolanos que estaban haciendo aportes en otras partes del mundo, crear una red venezolana en el mundo que representara a nuestro país en línea, todo ese tipo de satisfacciones, no solo a nivel económico, sino personal, etcétera, empieza a ser sinergia con el primer proyecto, con el proyecto de Minario. Entonces, en esa etapa incipiente que estábamos de crear un producto, aparece en Los Ángeles inversionistas por Gente Capaz y desde Estados Unidos, entonces se teje una red de gente que dice que vale la pena invertir, que vale la pena desarrollar una iniciativa como la que habíamos gestionado y recibe el primer impulso para que efectivamente la empresa se vaya desarrollando y vaya cumpliendo las metas que tiene. Entonces, es una segunda revelación que les confieso. Entendí que el hacer desarrollos tecnológicos de impacto social ya se estaba volviendo algo muy interesante y en este punto quiero resaltar de los elementos, de los hitos más relevantes que esto ha arrojado y tiene que ver con que a diferencia, y aquí se lo digo a todas las personas que quieren entrar en la economía digital, a diferencia de hacer trabajos en el privado o en las empresas donde tú tienes que limitarte a un alcance, tienes que pedir permiso, no puedes hacer por el negocio más allá de lo que el negocio quiere que hagas, los emprendimientos sociales te permiten soltar todas las energías que tienes. Te permiten saber y probar de lo que realmente el equipo de trabajo es capaz. Y esto les quiero decir que a nivel profesional lo que se siente, la sensación de poder lograr algo sin tener que pedir permiso es muy elevada, es muy enriquecedora y que este segundo
emprendimiento, digamos, nos empezó a revelar de una manera muy, muy amplia. Perdón. Bien, entonces tenemos gente capaz, tenemos un binario y llega la pandemia. Llega la pandemia, estábamos trabajando, básicamente nadie esperaba cerrar los países como se cerraron durante un año. Creo que ahí sucedieron en la pandemia cosas muy aleccionadoras que a quienes están viendo este programa quizás los puedan inspirar. Creo que todos hemos reflexionado sobre lo que hemos hecho en el mundo. Todos hemos reflexionado qué tan solos o qué tan acompañados queremos estar en esta vida. Todos hemos reflexionado sobre cómo recomponer nuestra sociedad, porque creo que la sociedad sufrió una ruptura, un aislamiento del cual nos estamos despertando de nuevo y merece pensar qué es lo que queremos hacer a favor de esa sociedad. Y cuarto, que revelamos que definitivamente el mundo se sostuvo gracias a las telecomunicaciones, las aplicaciones y el Internet. Entonces, los ingredientes de esta ensalada se volvieron muy interesantes luego de la pandemia. En medio de esta, cuando estábamos en el momento del terror, del caos, de la locura, básicamente surgió una preocupación y era que si de esta crisis que había hablado, sabíamos que había muchas personas, sobre todo paisanos, que la estaban pasando mal, ahora con pandemia y con un país parado, la podrían estar pasando peor. Y un buen día, con el mismo entusiasmo, las mismas ganas y la misma noción y sentido común, decidimos entonces hacer un website, levantar un aplicativo, desarrollar una aplicación de software y poder resolver una pregunta, y es, ¿cómo le hago llegar ayudas a personas que no sé dónde están, por una red de voluntarios que no conozco, con el mínimo contacto físico, pero que realmente yo pueda hacer llegar comidas, alimentos, medicinas, asesoría e inclusive atención médica a una cantidad de personas que no conocemos sin salir de nuestra casa? Es allí donde tuvimos una oportunidad de crear un proyecto hermosísimo. El proyecto se llama Corona Ayuda y básicamente es un proyecto que consistió en poder identificar y segmentar esa población que estaba necesitando algo, mediante todo un website, poder armar las cadenas de entrega con voluntariados y darles acceso a esos voluntarios para que dijeran qué personas y dónde estaban necesitando la ayuda, y finalmente tener un backend de software que permitiera administrar y decir, bueno, el factor común de tantas personas es tanta comida que se necesita, nos volteamos a los donantes y podemos conseguir la comida, la atención médica, la asesoría jurídica, etc. Proyecto hermosísimo, lo desplegamos en Colombia, en Medellín, hicimos algunos avances aquí, sin embargo, Colombia afortunadamente tuvo una cobertura desde el gobierno nacional muy interesante, pero esto nos dio la oportunidad de también presentarlo a nivel de la Embajada de Venezuela en Panamá. La señora embajadora fue alguien con quien, de nuevo, nos gratificó muchísimo trabajar y pudimos prestarle y brindarle la red de voluntarios de Panamá la oportunidad de atender a esa comunidad que resultó en más de 3.000, 4.000 familias que se pudieron estar beneficiando gracias al modelo de gestión que hicimos en Corona Ayuda. De nuevo, aquí hacemos un balance, un wrap-up y dijimos, qué maravilla, o sea, comenzamos con nuestra pasión de identificar problemas, pusimos software, hicimos equipos de trabajo, levantamos capital y ahora tenemos conversaciones con embajadas, podemos ayudar a mucha gente, podemos hacer modelos económicos y todos estos ecosistemas de emprendimientos sociales se empiezan a interconectar para lo que pensamos que va a ser nuestro futuro. ¿Qué quisiéramos hacer ahora en el futuro? Vamos por comunidades que puedan interactuar en temas económicos, en desarrollo económico, que puedan desarrollar emprendimientos, que puedan hacer rutas de inserción laboral y estudiantil de una forma mucho más efectiva y que de esa manera se vea el resultado de un crecimiento. O sea, vamos a hablar de balance, un balance social por un lado, y el equipo de trabajo del cual pertenezco y lidero, un crecimiento que no tiene precio.
O sea, la oportunidad de poder aplicar conocimientos, experiencia, experticia y también tu tiempo en cosas que tú puedas ver tangibles y reflejadas con resultados es algo extremadamente gratificante. Eso es un poco, digamos, el resumen de 3 grandes emprendimientos tecnológicos de base con impacto social que hemos podido protagonizar y promover y que quisimos compartirlos el día de hoy porque creeríamos que muchos de ustedes están en la pregunta de cuál es mi rol dentro de la economía digital, cuál es mi rol dentro de la orientación de mi empresa, cuál es la orientación. Y sin duda alguna yo les diría que si bien es cierto, hemos atendido al sector privado, industrial, etcétera, y seguimos haciéndolo, el hacer emprendimientos con impacto social les va a dar una importante, no solo lección, enseñanza, sino una gratificación y una conexión, un networking, amigos, resultados que muy posiblemente van a ustedes a preferir antes de otras opciones de poder dedicar su vida profesional.